Muy buenos días, autor que nos inspiró en su libro, Bernie Ayala. Es un gusto poder tenerlo esta mañana con nosotros. Le agradecemos de antemano que nos dedique unos minutos de su tiempo. Algunos compañeros tienen algunas dudas y será un gusto que usted nos las pueda responder. Y le dejo la palabra ahorita. Creo que tiene apagado su micrófono. Ah, sí, correcto. Pues sí. Buenos días a todas y todos. Y mi agradecimiento por su dedicación a la lectura de mi novela Yurique. Em, no sé cuál ha sido la, la forma como ustedes han organizado este conversatorio. Si ustedes van a iniciar de una vez con las preguntas para que a partir de ellas yo pueda compartir mis puntos de vista, o si querían que yo hiciera una introducción. De la manera que sea, pues yo me voy a plegar a ustedes. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho nosotros queríamos pedirle el favor de si que nos haga un breve resumen o la introducción del libro. Ok, perfecto. Bien, se dice que los escritores, o muchos escritores, más bien, cuando escribimos una novela, una historia novelada, estamos eh, inventando un universo. A veces ese universo tiene mucho que ver con la vida real histórica, y en otras ocasiones es un mundo ficcionado que sí tiene que ver, pero de una manera muy abstracta. Yurike es una novela inspirada en hechos históricos, eh, cuyo universo real pues proviene de la historia salvadoreña. Es una novela que forma parte de un conjunto de libros, de historias, que a la vez forman parte de toda una obra, cuya visión estética, cuya visión moral, cuya visión eh, literaria tiene que ver con ese recorrido del dolor, de la muerte y del sufrimiento de esta sociedad a la que ustedes y yo pertenecemos. Yurike nos habla de un episodio sucedido hacia el año 1980, concretamente entre la madrugada, la noche del 13 y la madrugada del 14 de mayo de 1980, sucedido en las riberas del río Zumpul, entre la frontera de El Salvador y Honduras, específicamente en un cantón conocido como Yurique, y en varios caseríos de ese cantón. Uno de los cantones Las Aradas, otro es el Portillo, en donde sucedió un hecho dramático para la vida de las mujeres y los hombres de aquella época. La literatura, en mi caso, en mi experiencia, en las formas que yo intento comunicar, en las ideas que yo intento comunicar, está plasmado ese dolor y ese sufrimiento que la literatura a veces muestra, como en este caso. Ese es el contexto histórico al que se refiere la novela. Por supuesto, la novela, como toda ficción, tiene personajes y tiene eh, situaciones muy propias de la creación que le da el autor, en este caso, de la obra, que no necesariamente pertenecen a la vida real, sino que son los conductos, los instrumentos estéticos que utiliza la narrativa para comunicar esa historia. De ahí que hay personajes que provienen de la literatura propiamente, que hay otros personajes que provienen de la vida real y que la literatura los apropia y los hace suyos para desplegar toda la magia de la historia. De ahí que el dolor pueda a veces expresarse en dosis de humor, en dosis de eh,
ideas inteligentes, digo, ideas inteligentes surgidas en el diálogo de los personajes, ideas que expresan dolor, sentimientos que expresan ideas también. Y eso es pues Yuriki, el ruido de los muertos cuando llueve. De allí, de ese lugar proviene su nombre, un nombre que parece que es sacado de un cuento japonés, ¿verdad? Parece un nombre japonés, Yurike, pero es un nombre que proviene de la lengua lenca, un nombre propio de la historia y de la cultura salvadoreña. Esa es la novela Yurike, que forma parte de otro conjunto de trabajos literarios que yo vengo haciendo. Quienes han leído El Cristo de Cromañón sabrán que hay personajes de esta novela que se vinculan con esa otra historia llamada El Cristo de Cromañón, cuyos tiempos son distintos. Digo, el tiempo histórico de la literatura son distintos, pero que los personajes están vinculados unos con otros, más los personajes nuevos que puedan haber encontrado en la novela Yurike. Para quienes hayan leído, eso es el universo del que yo hablo, del que todavía no he terminado de escribir, pues será formado eh, al fin de cuentas por varias obras, dentro de que Yurike será solo una de todo ese universo al que yo me refería al inicio. Esas son las palabras que yo pudiera decirles a manera de introducción para yo recibir de ustedes sus preguntas, y ellas nos van a servir también para este diálogo de comprensión entre ustedes, la obra y yo, entre yo, la obra y ustedes. Así que espero las preguntas. Ok, muchísimas gracias. Pues acá los compañeros tienen algunas preguntas, las cuales se las leeré. Y acá dice de que si esta historia es realmente real, o sea, si fue real, o más bien qué grado de veracidad tiene, obviando los hechos de la masacre de Saint Paul y el asesinato de las 4 religiosas. Yo les decía que anteriormente, ustedes perfectamente saben, si han indagado, que en efecto el 2 de diciembre de 1980 fueron asesinadas 4 religiosas norteamericanas pertenecientes a 2 congregaciones, a la congregación Marignol, a la congregación eh, Carmelitas y una religiosa, pero que no era, digamos, monja, sino que una especie de trabajadora social, que era Jane Donovan. Dorothy Castle, que era la Ursulina vinculada a las Carmelitas, y Ita Ford y Maura Clark de la congregación Marignol. Eso es un hecho histórico, ellas fueron abusadas, fueron asesinadas por agentes de la Guardia Nacional que fueron apresados, juzgados y condenados a 30 años de prisión por el crimen, aunque no hayan sido condenados los autores intelectuales, solo los materiales. En el caso de la masacre de Río Sumpul, es un hecho histórico también de la vida del pueblo salvadoreño, de la sociedad salvadoreña, que se cometió, como yo les decía en la introducción, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de mayo de 1980. Ese es lo histórico. Obviamente la novela, ya les había dicho y les repito, es una ficción que a través de personajes recreados, inventados por la literatura, pues se toma la licencia para construir una nueva historia a través de la cual contar aquella historia. La historia que pasó se cuenta a través de una historia que solo pasa en la literatura. ¿A qué me refiero con esto?
La vinculación de Camilo Valenzuela con Eleanor Rigby, o con Eleanor nada más, eh, es vinculación nacida de la literatura. Son personajes de la literatura. Ellos nos permiten contar a través de una mentira una verdad. ¿Cuál es la mentira literaria? Los personajes. Ellos son personajes de la literatura, no de la vida real. No los busquen en la vida real porque no los van a encontrar. Su vida solo tiene explicación en ese contexto de la novela, desde la página 1 hasta la última, y a partir de toda la imaginación que hay recreada entre la relación de ellos y su amistad con el inspector Lotario Malpaso y cualquiera de los otros personajes que ahí aparecen relacionados con ellos, a no ser que sean aquellos que ya dijimos que son históricos, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo que la literatura tiene, que es su mentira literaria para contar la verdad. ¿Cuál es la verdad que nos cuenta esa mentira? El hecho mismo del crimen. La guerra salvadoreña produjo una cantidad imprecisa de niñas y niños que fueron arrebatados de sus familias producto de la guerra, como sucede en todas las guerras del mundo. Hay niños que nunca fueron encontrados, niñas que nunca fueron encontrados, fueron arrebatados de sus padres. En algunos casos, no pocos, sus padres murieron, sus madres y sus padres murieron, y estas niñas y niños viven en Europa, no se sabe con qué familia, en Estados Unidos no se sabe con qué familia, o en Sudamérica. En algunos casos se han producido reencuentros, en la búsqueda se ha logrado dar con el paradero y se han reencontrado con los padres o las madres en caso de que han seguido vivos y se han visto ya siendo adultos. Ese es el hecho verdadero que nos cuenta Eleanor en su viaje de Inglaterra a El Salvador. Ese personaje de la ficción, ese personaje femenino tan brillante, tan eh, lleno de inteligencia, de suspicacia, tan, tan eh, mezclado de carácter inglés, frío, calculador, y de aquel rastro que probablemente haya quedado en ella en sus formas de relacionarse, que la vuelve a ver y a encontrar en su viaje a El Salvador. Esa es la ficción, pero como les decía, esos hechos pasaron. No es tan importante que ustedes se enfoquen a querer encontrar la respuesta si Eleanor realmente perdió a sus padres en la masacre del río Sumpul, si en efecto vino o no vino a El Salvador, si en efecto vino pero no pudo encontrar sus padres. Esa es la literatura. Es como cuando ustedes ven una película. Ustedes pueden generarse una gran inquietud, pero lo importante es lo que les comunica a ustedes la historia que está contada ahí en el libro. Esa es la relación más importante. Lo demás está en la historia. Ustedes quieren indagar más qué pasó con esas niñas y esos niños, ahí están. Decenas de libros y de documentos en los que se expresan nombres, apellidos, edades, en los que los niños fueron arrebatados. Ah, hay libros que cuentan la historia específica de niños que fueron llevados en helicóptero de la Fuerza Aérea de El Salvador desde Las Aradas, en las riberas del río Sumpul, que fueron trasladados a la base de Ilopango, donde estaba el comando central de la Fuerza Aérea Salvadoreña durante la guerra, y ahí se quedaron. Hay niños que crecieron ahí. Imagínense ustedes, niños que crecieron ahí, cocinas y entre los hangares, entre los dormitorios de los militares, y fueron creciendo y ahí se hicieron adolescentes. Eso es un secuestro, eso es una privación de libertad a un niño que se saque de su casa y se mete en un cuartel. Esas cosas son las cosas de la historia, que están, si ustedes quieren, fuera del marco que está ahí, de ese marco literario. Y esa es la vinculación que hay entre
La ficción, lo que yo decía, la mentira que cuenta verdades. Eso es lo trascendente en este debate y en ese encuentro del lector con la obra. No pierdan de vista que ustedes están leyendo una novela. No pretendan que resolvamos preguntas que no estén en el libro. Hablaba hace poco con otros jóvenes de otra materia y de otro libro, por cierto, en que me insistían y yo les decía, no, yo no puedo responder eh, a preguntas que estén fuera del libro. Si se entienden como literarias, si se entienden como históricas, sí las puedo hacer. Porque hay preguntas que son de la historia, eso están aparte, pero en el libro es lo que yo les digo. Esa es la manera de interpretar a, a ese investigador suspicaz, lleno de humor negro y de inteligencia, a veces soberbia, que es el discípulo del forense del Cristo de Cromañón que está en Yurique, y su relación de amistad con Eleanor, la historiadora inglesa, la amistad de ambos con Lotario Malpaso, y, y toda su pesquisa y su viaje para encontrar esa, esa respuesta en esa piedra, ese frote con la historia y con su viaje, que está ahí en el libro. Así es como yo sugiero que ustedes lo aborden. Por supuesto, son libres de buscar más respuestas, ¿verdad? Y más inquietudes. Un compañero tiene una duda y él nos dice de que, como usted nos menciona, de que algunos personajes son ficticios, entonces dice que qué sucedió, si sucedió la entrevista con Hipólita Estrada. Perdón. La entrevista con... Con Hipólita Estrada. Es lo mismo que yo les estoy advirtiendo anteriormente. Creo de que eh, deben de salir del... A ver, se lo voy a explicar de esta manera. La cultura y la psicología salvadoreña tiende a enfocarse en el detalle eh, superficial, pero eso es propio de nosotros. A los salvadoreños nos gusta más la noticia que la historia. Nos gusta más el chisme que la literatura. Nos gusta más el rumor que la comprobación. Esto que estoy diciendo no, no es un juicio de condena, solo estoy diciendo cómo somos los salvadoreños. Los mexicanos tienen algo parecido, pero tienen otras cosas. Los norteamericanos tienen otras características por su construcción cosmopolita. Yo pongo siempre este ejemplo porque siempre me encuentro con este tipo de preguntas. Eh, Cuando ustedes van al cine y ven una película o la ven en la televisión, en el Netflix o donde sea, y en esa película aparece un personaje que se llama presidente de los Estados Unidos, y ese presidente de los Estados Unidos que en algunas películas ha sido negro, como el caso de Impacto Profundo en la que Morgan Freeman hizo de presidente, o en el caso de Poder Absoluto donde Gene Hackman es blanco, hizo de presidente. En películas donde el presidente es secuestrado en los callejones de Inglaterra. En fin, hay muchas películas donde el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es un personaje. Pero si ustedes tienen un arraigo cultural a la ficción, y ustedes saben comprender la ficción de la verdad, ustedes no se preguntan si ese presidente que está ahí es Bill Clinton, Barack Obama, Bush, Donald Trump o cualquier otro presidente. No se lo preguntan. ¿Por qué? Porque su conciencia estética formada en el desarrollo de su niñez ha quedado como establecido esa diferencia entre la ficción y la verdad. Digo esto porque el diálogo que yo esperaría que tengamos vaya más allá de eso. No es tan importante si sucedió. ¿Por qué les digo esto? Por la pregunta.
si la entrevista sucedió o no sucedió. La entrevista es solo apenas un pedazo de la novela. Podría ser más bien si cómo es que se construyó ese personaje, cómo se pudo haber establecido ese diálogo entre un ex guardia nacional y dos investigadores sociales. Cómo llegó el autor a dar vida a ese tipo de perfiles psicológicos a la hora de abordar el tema. Porque si yo caigo en la tentación de decirles, sí, la verdad es que se dio la entrevista, ¿no? Entonces yo eh, no contribuyo a este debate que es académico, en el entendido de lo que yo he percibido de ustedes. Ustedes están estudiando una obra literaria y precisan ante todo eh, formarse en el análisis de lo que es una obra literaria. Y la obra literaria tiene su propio marco de referencia, su propio lenguaje, su propio esquema, su propio edificio, su propia estructura. Y sí, como yo les decía al principio, esta es una novela que tiene que ver con la historia, pero aquí no estamos analizando necesariamente la historia, estamos analizando una obra de la literatura, de tal suerte que en el punto de la entrevista que hace alusión en la pregunta, hay que aplicar la misma valoración que yo les hacía antes respecto de Camilo Valenzuela y la investigadora o historiadora inglesa Eleanor. Es la misma. Estos personajes son personajes de la ficción. Y si ellos son de la ficción y se encuentran a otra persona en la historia narrada por Yurike, es otro personaje de la ficción. Lo mismo como lo es Ramón el mecánico, que le da pistas y todo. Vuelvo e insisto, estos personajes recreados por la ficción literaria son los que cuentan la historia. Esa historia que tiene que ver con un hecho real sucedido en El Salvador en 1980, con dos más bien. Ya lo he dicho, la masacre del río Sumpul y el asesinato de las monjas Mariminol. Voy a ir todavía un poco más en esto. Si yo hubiese puesto eh, con mayor detenimiento a cualquiera de las religiosas a actuar como personaje, a Itafor, a Maura Clark, a Jean Donovan o a Dorothy, aún en ese caso hubiese sido ficción. Yo escribí hace muchos años una novela que se llama La Bitácora de Caín. No sé si alguno de ustedes la ha leído o la mayoría la ha leído, ¿no? Esa novela habla del asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Galdames. En esa novela, Monseñor Romero es un personaje. Distinto es cuando yo me refiero a alguien y digo el personaje tal. En este caso, él es un personaje de la novela. Y durante toda la historia, que está centrada prácticamente en las horas en que se planifica y se produce su asesinato, él aparece en varias escenas durante la historia, va apareciendo. Y toda su presencia durante la historia sucede entre la noche del domingo 23 de marzo, la madrugada del 24 de marzo y todo el día del 24 de marzo hasta las 6 de la tarde, cuando él es asesinado por el Escuadrón de la Muerte, que lo ejecutó en la iglesia de la Divina Providencia, el lunes 24 de marzo, aproximadamente a las 6 de la tarde. Durante esas horas, dentro de la novela, Monseñor reza, tiene insomnios, se despierta, piensa en sus seres amados, piensa en su pueblo, piensa en su fe, reza, comprime su pecho, vive un trauma, un sufrimiento que es el que está previo a su muerte. No podríamos preguntarle al escritor, ¿y cómo supo el escritor que Monseñor estuvo ahí solo de esa manera? Obviamente ese es el ejercicio de la literatura, dotar de verosimilitud, como se le llama, verosimilitud, o sea, que algo se crea verdadero.
Obviamente Monseñor Romero estuvo solo esa noche y el lunes fueron pocas personas las que lo vieron. Pero ese es precisamente el gran ejercicio de la literatura, recrear mentiras en el buen sentido de la palabra para contar una verdad. Nadie podría dudar, nadie que conozca la historia ni la figura de Monseñor Romero, que un hombre estaba próximo a morir y que él presentía que iba a morir. Nadie podría dudar, digo, que él no hubiese estado sufriendo, como sufrimos todos los seres humanos cuando algo grave está próximo a pasarnos y que lo sabemos. ¿Cómo expresarlo eso? En este caso, la literatura de ficción es la que permite eso. Les pongo ese ejemplo porque es lo mismo aplicado a Yurique. Hay muchos personajes como estos que son personajes de la ficción. No es tan importante si sucedió o no sucedió la entrevista. Lo importante es que la literatura en ese caso nos cuenta una verdad. Lo más importante de esa entrevista en Yurique es mostrar el perfil psicológico de un asesino, viejo, ya anciano, al momento de recordar lo que de joven pudo haber hecho junto a otros militares que cometieron diversos crímenes contra la población civil. Eso es lo más importante en este caso. Eso pudiera yo responder. Bien, para finalizar, y yo sé que su tiempo es muy valioso, nos queda, para que no nos quede esa duda, perdón. ¿Usted tuvo alguna vivencia en en la guerra? O sea, o si la tomó solo de inspiración o si usted la vivió. Eh, yo, como dice, creo que lo dice, ¿no? Ustedes tienen el libro ahí. Bueno, yo tengo otro, pero creo que es la misma biografía. Allí dice que yo fui militante de la guerrilla salvadoreña durante la guerra civil, ¿verdad? En mis años de juventud, antes de cumplir los 18 años. Era la tónica de la época salvadoreña de los años 70 y 80, ¿verdad? Era, esa era la situación que se vivía. Muchos jóvenes se involucraban en los procesos políticos y terminaban organizados y, y al final en la guerra. Entonces, digamos que sí, esa es una experiencia de mi vida personal durante los años 80 y algunas cosas, algunos temas más bien, los conozco porque pertenecen a mi generación, generación de mi infancia, pero también porque los he investigado. Entonces, de alguna manera, la época que uno vive le permite, no necesariamente hablar con la verdad, le permite contar a uno con elementos que dan cierta propiedad al momento de explicar las cosas. Dentro de 30 años, cuando ustedes hablen de este tiempo, o más tiempo, sí, mucho más, ustedes están muy jóvenes, y cuenten cómo se quebró el esquema académico presencial, cómo se abrieron las posibilidades del uso generalizado, a partir del uso generalizado de las tecnologías, como resultado de una pandemia, de un bicho raro que afectó las relaciones sociales, van a pensar muchas cosas distintas a las que hoy piensan sobre la pandemia de la COVID. Van a poder interpretar aquel mes de marzo de, 1900, de 2020, cuando se produjo en El Salvador la explosión, todo el cierre del país, las limitaciones a la libertad ambulatoria, las ansiedades que ustedes vivieron y,
y esta comunicación que hoy estamos teniendo, porque antes de que esto pasara yo iba a la universidad a dar las conferencias, me sentaba o me paraba frente a ustedes en las aulas o en el auditorio y ahí hablábamos face to face, no face to face aquí, face to face de verdad. Y, y hablábamos de estas cosas. Ahora lo estamos haciendo acá. Créanme lo que para mí esto es más raro que para ustedes. No lo he hecho mucho porque además no soy docente. Los docentes y ustedes sí están familiarizados con eso. Esta forma de comunicarnos dentro de 3 años puede ser recreada, dentro de 30 años puede ser recreada por ustedes, por la ficción, por la memoria, por el recuerdo. Al fin y al cabo, la ficción, la literatura, la historia no es otra cosa que manifestaciones de la memoria. Cómo nosotros recordamos es como escribimos. Cómo era tu padre, cómo era el aula, cómo era el kiosco donde te reunías a producir chismes ahí en la facultad, cómo era el cafetín, cómo era la entrada, cómo era el bullicio del ingreso y la salida de estudiantes y cómo es ahora. Seguramente todo va a volver a ser parecido. Creo que nos quedemos encarcelados toda la vida. Los expertos dicen que probablemente para el 2024 ya todo haya pasado. Luego que se produzca la vacunación del 50% de la población, prácticamente va a acabarse esta historia de esta pandemia. Obviamente van a venir otras, ¿verdad? Los seres humanos somos expertos en producir plagas, pero esta experiencia va a ser recordada de maneras distintas. Cada uno de los 57 o más que se han conectado hoy acá van a tener una manera distinta de ver ese mismo hecho histórico. Así, así es la historia, así es como nosotros vivimos aquella época de jóvenes cuando decidimos irnos a las montañas y hacernos parte de un imaginario de la guerrilla salvadoreña que nos llevó a pensar un país mejor, empezar un país mejor para jóvenes como ustedes que ni habían nacido cuando nosotros andábamos con la mochila y el fusil en el hombro. Eh, Estos diálogos no hubiesen sido posibles en aquella época. Todos ustedes y yo hubiesen terminado descabezados por los militares, porque era prohibido hablar, prohibido ser estudiante universitario, que podían arrancar la cabeza, prohibido que fueras un lector, un estudioso de algo, porque las ideas siempre provocan miedo en los que sienten desprecio por la educación. Sí estuve en eso y ustedes me dijeran, ¿cuál es la lección? ¿Qué lección puede? Yo no daría lecciones, pero sí pudiera compartir la experiencia. Yo creo que lo más grande que puede tener un ser humano y una nación es su educación. Un país sin educación no lleva a ningún lado. Solo la educación puede llevar a la tolerancia, a la comprensión del otro. Y solo la tolerancia y la comprensión del otro puede provocar la aceptación, puede provocar la comprensión más allá de una persona, sino de un mundo en el que vivimos. Y al fin de cuentas, desechar el odio como mecanismo de vida. Esa es la educación. Esa debería de ser. Tolerar a las personas por cualquiera que sea su identidad ideológica, religiosa, sexual, política, la que sea, porque somos parte todo de un mismo universo. Esa experiencia de mi juventud me ha llevado a eso. Mis libros creo que hablan de eso. Allí entre líneas está planteada de alguna manera mi visión estética sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre el odio, sobre las relaciones entre hombres y mujeres, al fin de cuentas sobre la historia. Y el haber vivido ese tiempo, por supuesto que me permite, porque
La vida de cada uno de nosotros forma parte de la experiencia y de la manera de pensar. No son solo los libros, no es solo lo que ustedes puedan leer o estudiar en la universidad lo que les va a formar. Ustedes están formándose desde el día en que estaban en el vientre de sus madres, desde que oían la música. Si oían alguna pieza instrumental de bebés, o si oían ya un reggaetón, o si oían un perreo, o si oían una música de los Beatles. Desde ahí estamos aprendiendo, desde ahí. Ustedes ya son parte de otra generación absolutamente distinta en la forma de comunicarse. En esencia seguimos siendo los mismos desde que estábamos en las cavernas, desde que hace 10 a 12 mil años se inventó la agricultura. Hasta hoy somos lo mismo, y de hace 170.000 años, y de hace 500.000 cuando llegó el Neandertal a Europa, somos lo mismo, como condición humana, pero a nivel de comunicación ustedes ya pertenecen a otro universo. Y esta forma de comunicarnos ya no va a ser desechada, va a quedarse aquí para siempre, hasta que venga una nueva, hasta que vengan las máquinas que nos teletransporten, o qué sé yo. Digan, pregunten, no se queden con dudas. Sí, muchísimas gracias. En lo personal, muy agradecida por sus respuestas y la verdad que el libro pues me cambió, no sé, como la perspectiva que tenía con lo de la guerra, porque solo tenía el conocimiento de lo que nuestros abuelitos nos contaban, porque pues si nosotros, no sé yo, o más de alguno de mis compañeros lo haya podido vivir, pero en lo personal sí no. Y también como base de la película de Voces Inocentes, también, que ahí nos cuentan más o menos cómo fue en ese entonces, pero el libro en sí, no sé, en lo personal, siente uno como que lo vivió, o sea, se mete en el papel. Entonces, sí, muy agradecida, la verdad que sí me gustó y si pues nos pudiera recomendar otro libro o que usted mismo lo haya escrito que tenga que ver con esto, pues le agradezco mucho en lo personal porque la verdad que sí es bueno saber de nuestra historia, ya que nosotros conocemos muy poco, vivimos aquí, pero no conocemos nuestra historia en sí. Y pues esto nos ayuda para poder tener más conocimientos y saber más sobre nosotros. Les cedo la palabra a mis compañeros por si les quedó alguna duda o por agradecimiento de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, don, don, don Ayala. De mi Dígame. parte, nada más decirle de que es un maravilloso libro. La verdad que creo yo que muchos de mis compañeros no somos muy dados a la lectura. Creo yo que a pesar de lo que estudiamos, o sea, como usted dice, hoy el joven prefiere mejor leer un chambre o leer una noticia en el teléfono que agarrar un libro y leerlo, ¿verdad? Pero la verdad que fue muy interesante, la verdad que yo desde que comencé a leerlo me atrapó la historia y como dice la compañera, a veces uno no conoce su historia más por lo que le han querido contar o lo que han querido manipular, o sea, diciéndole a uno, ¿verdad? Entonces, la verdad que leyendo cómo relata el libro que pasaron las matanzas de las religiosas y de las personas del río Zumpul, o sea, le da a uno hasta cierta impotencia, cierto coraje, que uno dice, o sea, que por qué esa historia no, o sea, solo le manipulan a uno las cosas en quererle decir lo que se oye bonito de la historia, los acuerdos de paz, que todo fue color de rosa, pero no le cuentan, o sea, cuántas personas inocentes sufrieron que no tenían nada que ver, como lo relata su libro, personas armadas con corvo, ¿qué le iban a hacer a unos guardias nacionales, verdad?
y también que a la misma vez le tocó a uno ese lado del corazón con el sentido de la historia de él, ¿no? De esa niña indefensa que cómo fue la gracia de Dios o todos los hechos que se dieron como para que, como dice Camilo, o sea, menos mal la sacaron de este país para poderle dar un mejor futuro, ¿verdad? Entonces siento yo que muy bello su libro, me gustó el lenguaje también que ocupaba, porque como nos ha enseñado Tony, no siempre se va a ocupar el mismo lenguaje, o sea, él no hablaba de una manera porque sus raíces, o sea, eran como de Inglaterra, o sea, los ingleses hablan diferente de nosotros, pero donde era el detective y donde era Camilo, hablaban completamente como hablan la mayoría de salvadoreños. Perfecto. Entonces solo eso era mis comentarios y la verdad, felicidades por ese gran libro que escribió. Gracias, mi amable, gracias. ¿Alguien más? No se queden con ninguna duda. Creo que ya no hay nadie más. Siempre recalcar lo mismo. Muchas gracias por su tiempo desde irnos a entregar el libro, tenernos paciencia porque fuimos un poquito tardados y pues la verdad que gracias también por enseñarnos